Después de varios programas en los que hemos hecho una serie de reflexiones sobre lo que es el marketing, incluso análisis críticos de muchos de los mitos que se han construido alrededor del marketing, el programa de hoy se va a dedicar exclusivamente a hacer una propuesta, a divulgar la propuesta que venimos trabajando hace muchos años, que hemos denominado etnomarketing, la dimensión cultural del marketing. Hoy miraremos entonces en qué consiste y cómo poderlo aplicar. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Entendiendo que no podemos hacer negocios sin conocer, estudiar, analizar e interpretar los valores y todos los patrones de comportamiento de una cultura. Desde el año 2005, de manera oficial, en el que publicamos un artículo, incluso en inglés, después de haber pasado por diferentes revisiones de académicos en el mundo y haber sido presentado en un evento de carácter científico, propusimos el etnomarketing, visto como la dimensión cultural del marketing. El etnomarketing no es el nombre originalmente inventado por nosotros. De hecho, la primera persona que propuso la palabra es el profesor Dominique Desjeux, que en el año 90 empezó a proponer el concepto, pero lo hizo solamente viendo el consumo, y a eso él le llamó etnomarketing. Explicable porque el profesor es antropólogo, trabaja en un grupo que se llama Argonautas y digamos que posiblemente él le llamaba al consumo marketing. Nosotros hemos venido proponiendo el etnomarketing, pero entonces ya no solo desde el consumo, sino desde el intercambio que se pasa entre consumidores, o mejor, los agentes que están en el mercado, en la demanda, y los oferentes. De esa manera, la palabra etnomarketing viene del griego etno, que significa raza, pueblo, grupo, que nosotros asociamos a los segmentos de mercados. Y marketing, que tiene una enorme diversidad de conceptos, como ya lo hemos visto en anteriores programas. Nos hemos apoyado mucho en la visión del profesor Marion, Gilles Marion, profesor francés, que dice que el marketing es una especie de práctica social teorizada que se ubica entre la ciencia y la gestión. Y lo que hemos hecho nosotros es, a partir de rigurosos procesos científicos de investigación, detectar esa práctica social que se genera sobre todo entre las micro y pequeñas empresas, aunque también es posible, como lo hemos hecho, aplicarlo en medianas y grandes, pero es un poco viendo lo que ellos hacen para establecer desde ahí nuestra propuesta. De esta manera hemos definido que el etnomarketing es un proceso que busca comprender consumidores, conquistar compradores y conservar clientes de manera rentable
y en el marco de determinado contexto cultural en el que se mueven los mercados y las empresas, es decir, los demandantes y los oferentes. Esta nueva forma de ver el marketing ha venido siendo trabajada intensamente y ha venido siendo aplicada en diferentes sectores de la economía, en diferentes tipos de empresas e incluso de diferentes países. El endomarketing, entonces, teóricamente hablando, tiene unas bases. En primer lugar, el endomarketing se apoya en la propuesta del profesor Venkatesh, que es un profesor canadiense, en la cual habla del etnoconsumo, asociando el consumo a aquello que aprendemos y que llevamos casi que para cualquier parte en nuestro ser, en nuestra forma de vivir la vida. Tenemos el elemento de lo étnico, es decir, incluimos lo étnico como segundo pilar porque lo étnico une a las personas a través de los valores y las creencias, como lo expliqué en el programa en el que hablamos de lo que es la cultura y su relación con los negocios. Nos apoyamos también en un elemento que es absolutamente clave, es que entendemos que los mercados tienen una dimensión cultural. Y cuando lo decimos, entendemos que adentro de los mercados hay personas que se comportan como lo aprendieron a hacer culturalmente, consumen los productos que culturalmente son aceptados, consumidos, y además, culturalmente hablando de los mercados, se establecen las normas de ese intercambio. Y el cuarto elemento es que vemos a las organizaciones como culturas, no organizaciones que tienen una cultura, sino que son una cultura. Al ser una cultura, entonces se convierten en culturas organizacionales orientadas al mercado. Con esos cuatro postulados: primero, el endoconsumo; segundo, lo étnico; tercero, la dimensión cultural de los mercados; y cuarto, las culturas organizacionales orientadas al mercado, hemos construido nuestra propuesta de hacer endomarketing. Por supuesto que esta propuesta, que tiene como base lo étnico, se tiene que apoyar en un paradigma de cómo vemos el universo y cómo vemos el mundo. Nosotros trabajamos desde las perspectivas de las investigaciones cualitativas, particularmente las etnográficas. Entonces nosotros convivimos con las gentes que estamos investigando. De hecho, vamos a hacer un programa exclusivamente de lo que es la etnografía aplicada a los negocios. Pero por ahora, lo que nos interesa es que se entienda que para nosotros el mercado es evidentemente un mundo en el cual confluyen culturas de la organización y culturas de los mercados. Trabajamos entonces con el paradigma cualitativo. Vemos que los productos no son lo que hacen, sino lo que significan. Adoptamos, por supuesto, los postulados básicos del marketing y en consecuencia tenemos la capacidad de poder implementar todos estos elementos en las diferentes organizaciones. Por eso nos hemos dedicado a profundizar y a generar diferentes alternativas que se apoyen en los valores, se apoyen en las creencias, se apoyen en las tradiciones, pero también incluyan los nuevos consumos, producto de estas dinámicas que vive el mundo. De hecho, ustedes ven en este programa la portada de nuestro primer libro, que se llama Endomarketing, la dimensión cultural del marketing, que ha sido publicado por una editorial colombiana con muchas perspectivas, Clase Editorial. Y en este momento estamos trabajando en el segundo libro,
ya prácticamente en proceso de publicación, que es el comportamiento del consumidor desde el endomarketing, y posteriormente publicaremos el libro de Plan Estratégico de Endomarketing. Pero ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo funciona? Yo les diré cómo. Apoyados en una técnica estadounidense que yo aprendí cuando estudié allá y que además ha sido muy efectiva en muchos campos del conocimiento, hemos recurrido a la mnemotecnia y entonces, apoyado en las 3 funciones del marketing que están incluidas en la definición: comprender consumidores, conquistar compradores y conservar clientes, hemos propuesto y hemos desarrollado una serie de actividades, 5 actividades por función, que hemos hecho el esfuerzo de sintetizarlas de tal manera que todas empiezan por C. Entonces, para comprender a los consumidores, necesitamos, primero que todo, contemplarlos, cómo se comportan. Porque las personas hemos constatado que no son lo que dicen que son. Las personas son lo que hacen. Entonces, las contemplamos comportarse en un escenario habitual, en el escenario natural de comportamiento. Entonces nos hemos vuelto de alguna manera conocedores de los gestos, de los movimientos, de los tipos de expresiones que se utilizan en la interacción del consumo permanente. Nos hemos dedicado un poco también a mirar los residuos de las basuras, porque ahí está realmente lo que la gente consume, etc. Entonces, primero los contemplamos. Segundo, los conocemos. Entonces, esa actividad de conocerlos es entrevistarlos, es hablar con ellos y hablar con el mundo que los rodea, porque no podríamos quedar solo con el contemplarlos, con solo observarlos, porque podríamos equivocarnos en nuestro diagnóstico. Entonces los conocemos, los entrevistamos y con ello ya tenemos la segunda actividad. La tercera actividad es la de categorizarlos, es decir, hacer el esfuerzo para detectar los diferentes segmentos de mercados a los que pertenecen. Porque incluso en marketing se ha cometido el error de decir: voy a segmentar el mercado como una estrategia, es decir, algo que se puede hacer o no se puede hacer, y eso no es posible. Nosotros tenemos que entender que las personas ya pertenecen a segmentos, es decir, a grupos humanos que comparten cosas en común, y en consecuencia nosotros los categorizamos, es decir, los detectamos a qué grupo pertenecen. Una vez que tenemos conocidos las categorías, los segmentos, entonces los cuantificamos. Entonces vamos a ver cuáles son los potenciales de consumo. Vamos a ver cuál sería la proyección futura para saber cómo trabajar con ellos y tener claridad de los techos del mercado, etc. Es decir, los cuantificamos. Y para cerrar la primera función, entonces los caracterizamos. ¿Qué quiere decir esto? Ahí hacemos un resumen y una síntesis de todos los elementos de comprensión que hemos logrado sobre el consumidor como una especie de actividad de cierre. Y con eso, 5 actividades, comprendemos a los consumidores. Segundo, vamos entonces a la conquista de compradores. La primera actividad que sugerimos es que se tiene que hacer un proceso de concordar. ¿Qué quiere decir concordar? Establecer las estrategias que concuerden, que coincidan, que sean coherentes con la caracterización que dejamos en el paso anterior. Y esto lo hemos hecho porque hemos descubierto que hay muchas organizaciones que diagnostican los mercados de una manera y sin embargo cuando van a tomar la decisión olvidan parte del diagnóstico. Creo que para nadie es extraño que muchas organizaciones, cuando hacen un análisis, por ejemplo, de las amenazas que tienen los mercados, afirman: existen muchos niveles de inseguridad
Y sin embargo, cuando trazan la estrategia, parecieran olvidar esos elementos peligrosos que pueden tener los mercados en términos de la falta de seguridad. Entonces tenemos, primero, concordar. Segundo, necesitamos coordinarnos internamente. Hay que hacer un proceso de coordinación, porque la organización se tiene que organizar internamente. Es decir, el marketing no solo es mirar lo que afuera se quiere, lo que afuera se demanda. El marketing necesita organizarse para tener la capacidad de responder. Y si estamos hablando de una mediana, una gran empresa donde tienen funciones, pues hay que hacer una coordinación interfuncional. Y si es una micro y pequeña empresa, hay que saber quién hace qué, aunque en ellas hay mucha diversidad y mucha hibridización de las funciones, porque normalmente son pocas personas, pero se tienen que coordinar. La señora que va a ser, o el señor que va a ser de cocinero o de cocinera, pues tiene que coordinarse internamente cómo va a funcionar. La tercera actividad es la de competir. Una de las cosas que a veces no se entiende es que el marketing requiere competidores, porque si no se tienen competidores, entonces el marketing realmente no se necesita, porque usted, consumidor, está obligado y entonces pierde la libertad y la voluntad de decidir con cuál oferta quedarse. Entonces necesitamos que en la estrategia que se desarrolle para la conquista de compradores se tiene que tener claridad sobre los competidores. Se tiene que saber quiénes son los competidores y, como lo dije en un programa anterior, cuáles son los competidores directos, cuáles son los competidores indirectos, de tal manera que usted sepa con quién va a disputarse el espacio del mercado y con qué condiciones tienen los competidores. Entonces usted tiene que incluir en su estrategia un elemento competitivo, sobre todo porque tiene usted que tener claridad cuál es el factor diferenciador o los factores diferenciadores con los cuales va a ser frente a la competencia. La cuarta actividad, una vez que usted tiene claro el proceso que va a desarrollar para enfrentar a la competencia, entonces lo tiene que comunicar. Tiene que hacer el esfuerzo de que el mercado sepa lo que usted tiene. Hablaba cuando estábamos refiriéndonos al tema de las funciones, de cómo opera el marketing y del proceso, es que necesitamos comunicarnos. Y esa comunicación recurre a diferentes medios. Pero tengo que asegurarme que el mercado sepa que yo existo. Y por último, la quinta actividad de esa función es la de la colocación de los productos. Es decir, tenemos que asegurarnos que los productos van a llegar a donde el consumidor los necesita, como los necesita. Y entonces aparece aquí el tema de los canales de distribución, la logística, sobre los cuales también trataremos posteriormente. Con esas 5 actividades cumplimos la segunda función. Luego, para cumplir la tercera función, que es la conservación de clientes, entonces la primera cosa que tenemos que hacer es consultarlos. Tenemos que establecer mecanismos a través de los cuales podamos saber qué es lo que les pasa a los clientes. Tenemos que saber si están satisfechos, si no están satisfechos, si su nivel de satisfacción es suficiente o no y de dónde proviene. Y tenemos que buscar mecanismos, así sean de manera inmediata o después de que se le presta el servicio o se le entrega el producto, pero tenemos que consultarlos. Ahora, ¿para qué también los consultamos? Pues para desarrollar la siguiente actividad, clasificarlos. Es decir, nosotros necesitamos saber qué tipología de clientes tenemos, con la intención obviamente de atenderlos de manera diferenciada. Y viene la tercera actividad, que es la de complacerlos. Entonces, si nosotros cometimos un error o nosotros le entregamos algo y no era como él lo esperaba, tenemos que complacerlos, tenemos que escucharlos, tenemos que atenderlos. Y para eso hemos armado archivos de información de clientes para saber qué hacer con ellos. Digamos, si estamos hablando de un hotel, por ejemplo, y si en el hotel
hay alguna dificultad en los cuartos, la limpieza, etcétera, tenemos que reaccionar de manera inmediata para complacerlos. Pero también necesitamos cultivarlos. ¿Cómo lo cultivamos? La empresa lo que hace es que le da más de lo que ella ofrece. Si estamos hablando de un hotel, entonces la empresa puede decirle al cliente, mire, le voy a dar una noche gratis, le voy a dar hoy la cena gratis, lo invito, yo pago. Es decir, le voy a dar más de lo mismo y de esa manera lo cultivo. Pero si lo que yo quiero es consolidar mi relación, que es la quinta actividad, lo que necesito hacer es inclusive darle algo adicional que ni él espera y no tiene relación directa con lo que la empresa hace. Por ejemplo, sigo con el caso del hotel. Entonces, lo que hago es, está el huésped en mi hotel, que es mi cliente, y entonces de pronto está programado un concierto y yo tomo la decisión de regalarle una boleta al señor cliente para que vaya. Es decir, lo voy a consolidar porque le voy a dar cosas que él no espera. Estas 15 actividades, que no necesariamente tienen que ser obligatorias, porque eso es lo que menos queremos, que se vuelvan pétreas, sino que se pueden ir ajustando dependiendo de las circunstancias, pero con la absoluta claridad que se tienen que incluir las funciones, comprender a los consumidores, se tiene que asegurar que se comprenden, se tiene que asegurar que se conquistan y se tiene que asegurar que se conservan. Todo esto se refleja en la elaboración de un plan estratégico de no marketing, porque esa matriz estratégica donde están las 15 actividades se tiene que apoyar en un plan que se tiene que hacer. Y como todos los planes, desde el endomarketing proponemos un diagnóstico y obviamente una formulación. Pero ¿qué incluimos en el diagnóstico? Hacemos un esfuerzo para construir algo que hemos denominado antropología del mercado, que tiene 4 elementos en su interior. Primero, una antropología de consumo, es decir, los valores, las creencias, todo lo que existe detrás del fenómeno de consumo, todos los elementos sociales, todos los elementos individuales, todas las tendencias del consumo de determinado tipo de producto. Y ahí tenemos la antropología de consumo. Pero también necesitamos hacer una antropología organizacional, de 2 tipos de organizaciones: las competidoras, para saber cómo funcionan, cómo es su estructura, cómo operan, y la mía, la de la organización. Tengo que mirarme por dentro, porque si la organización es una cultura, no tiene una cultura, es una cultura, entonces me tengo que hacer un análisis etnográfico de lo que pasa por dentro, para poder saber mi capacidad de respuesta. Y luego hacemos una tercera antropología, que es la antropología de la intermediación. Es decir, estudiamos a los elementos llamados generalmente canales, pero lo estudiamos desde la perspectiva cultural, qué es lo que hay en la cabeza de los intermediarios en relación con los consumidores y en relación con los oferentes. Es decir, estudiamos la intermediación y ahí miraremos canales tradicionales de distribución y ahí miraremos todo lo que tenga que ver con esa antropología de la intermediación. Y para terminar ese proceso diagnóstico, entonces hacemos una antropología de la regulación. Es decir, nos ponemos a estudiar antropológicamente hablando a los señores que regulan ese proceso de intercambio, sobre todo porque de esa manera hacemos un barrido completo del mercado, porque a veces en marketing la gente cree que el mercado está solo formado por consumidores. No, señor, el mercado tiene unas complejidades. Entonces terminamos el diagnóstico elaborando de manera completa la antropología del mercado y pasamos a la formulación. Y el primer elemento que retomamos en la formulación es que definimos el valor simbólico que tiene el producto, no el valor funcional. Es decir, nos interesa cómo funciona el producto, qué hace el producto, pero nos interesa sobremanera qué significa el consumo del producto. Y a partir de ese análisis simbólico, entonces en la formulación aparecerán
todas las estrategias que vamos a desarrollar para conquistar los compradores, todas las estrategias que vamos a desarrollar para conservar los clientes y, por supuesto, estableceremos las responsabilidades dentro de la organización y haremos un plan de acción. De esa manera les estoy mostrando cómo tenemos alternativas desde este programa para hacer el marketing de manera distinta. Sobre todo, quiero enfatizar que ha sido muy exitoso en las micro y pequeñas empresas, que también haré un programa, también se los prometí anteriormente, sobre cómo hacer marketing en ese tipo de organizaciones que tienen sus propias particularidades y que su mundo gira básicamente alrededor del propietario y sus propios intereses. De esta manera hemos trabajado el tema del endomarketing siendo definido como la dimensión cultural del marketing. Espero con esto haber hecho una pequeña contribución a la construcción de los mercados de manera satisfactoria, tanto para los consumidores, compradores y clientes, como para los funcionarios de las organizaciones y quienes participan en todo el proceso de intercambio. Les agradezco mucho haberme acompañado en este programa y espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias.